En esta ocasión vamos a establecer la localización del centro de masa, ya sea de una distribución discreta de masas o de una distribución continua de masas. Primero, el centro de masa está en el centro geométrico de un cuerpo homogéneo, como por ejemplo en una bola de billar o en una lata de jugo o en un cubo. El centro de masa estará en ese centro geométrico. Dos, si un cuerpo tiene un eje de simetría, como por ejemplo una rueda o un cilindro o una polea, el centro de masa con seguridad estará ubicado sobre ese eje. Tres, ninguna ley dice que el centro de masa debe estar dentro del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de un anillo, de un aro, de una rosquilla, pues sin duda el centro de masa va a quedar en el aire. Y recuerden entonces, el centro de masa es el punto en el cual uno puede tener concentrada toda la masa de ese cuerpo rígido o de ese conjunto de partículas respecto de un sistema de referencia. Veamos operativamente cómo se calcula el centro de masas para una distribución discreta de masas. Por ejemplo, si yo tuviera n partículas, pues la localización de su centro de masa, es decir, R del centro de masa, va a ser igual al producto de cada una de las masas multiplicada por la posición que tienen esas partículas, por ejemplo, en este caso, la partícula 1, su vector de posición es R1, respecto del origen de coordenadas. Y así sucesivamente con la siguiente partícula. Toda esa sumatoria de la masa respectiva por su posición debe ser dividida para la masa total, ¿no? Es decir, si yo tuviese, por ejemplo, en el caso de tener tres partículas, vamos a ver, yo tengo que ubicar espacialmente cuál es el sistema de coordenadas. Si yo tengo definido mis ejes claramente X, Y, Z, y tengo ubicado eh, la masa M1 a una posición R1, la masa M2 a una posición R2, y así sucesivamente podría yo tener la localización de todas las partículas. Entonces, para determinar dónde está la posición del centro de masa de este conjunto de tres partículas, entonces yo lo que tengo que hacer es establecer el producto de M1 por R1 más M2 por R2 más M3 por R3 y todos estos vectores de R, ¿qué son? Son los vectores de posición, los vectores de localización espacial que tienen cada una de las tres masas, de las tres partículas, respecto de este origen del sistema de coordenadas. Y ahí me dará a mí, vamos a suponer que he localizado mi centro de masa. Entonces, este lugar va a representar el vector de posición del centro de masa. Porque ese producto dividido por la masa total me da ese lugar donde yo espacialmente, en vez de tener estas tres partículas, pueda colocar allí esta única partícula que represente a las tres partículas. Ok. Uno puede hacer el análisis también por dimensiones, es decir, puede calcular la posición del centro de masa de ese conjunto de partículas por cada dimensión. Lo hago para X, lo hago para Y y lo hago para Z. De tal manera que este vector espacial R sería entonces un vector con coordenadas rectangulares en la que tendría la componente en X, la componente en Y del centro de masa y asimismo la componente en Z. Entonces, la suma de estas tres componentes estaría dando lugar al vector de posición denominado centro de masa de este conjunto de partículas. Ahora, fíjense bien, si yo tengo definido el centro de masas, que es este punto, y yo allí ahora cambio el sistema de coordenadas y elijo ahí en ese punto, es decir, yo tengo aquí definido ya mi cuerpo de masa M, ¿sí? Y ahí, justamente en ese lugar, coloco el origen del centro de masa, pues el vector de posición del centro de masa puede tomar el valor de 0. ¿De acuerdo? Porque he escogido arbitrariamente que el origen de mi sistema de coordenadas lo estoy colocando donde está ubicado el centro de masa. De manera continua, o sea, si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo, una barra, digamos aquí, tengo una masa distribuida de manera
longitudinal. Entonces yo puedo determinar, de acuerdo a mi sistema de referencia, vamos a suponer que está esa barra a lo largo del eje X, y defino aquí el origen de mi sistema de referencia, puedo entonces tomar un elemento de la barra de longitud de X, y que en esa longitud de X, siendo por supuesto L, la longitud de la barra, tiene allí proporcionalmente una cantidad diferencial de masa, siendo M la masa que tiene toda la barra. Entonces, fíjense, si la masa está distribuida uniformemente, uno puede pensar en que la densidad, con esta letra griega lambda, de masa por unidad de longitud, puedo decir, todos los kilogramos que tiene esta barra, dividido para la longitud de la barra, me da los kilogramos por unidad de longitud, por metro. Entonces, esa sería la distribución de masa que tiene a lo largo de esto. Y si esa distribución es homogénea, entonces esta densidad, esta letra griega lambda, que representa la densidad lineal de la masa, es proporcional entonces a la relación de una masa diferencial, como es la que he tomado en este pedazo de la barra, respecto de este diferencial de longitud de X. De tal manera que yo puedo expresar tranquilamente que esta cantidad diferencial de masa es igual a el producto de la densidad lineal por el diferencial de X. O dicho de otra manera, esta cantidad de masa de diferencial es igual a lambda, que es una constante, que es la relación de la masa de toda la varilla para la longitud de la varilla, multiplicado por el diferencial de X. Entonces, yo puedo conocer cómo está cambiando la masa a lo largo de la varilla, y para poder calcular el centro de masa de esta varilla, cuya distribución, vamos a suponer, es uniforme, entonces yo puedo decir aquí que la integral de X por el diferencial de masa dividido para la masa total me permite a mí calcular esa posición del centro de masa. Por ejemplo, si yo aquí considero que esta cantidad diferencial de M lo puedo sustituir por esta expresión que acabo de señalar, entonces esto es igual a la masa de toda la barra, vamos a llamar M, la masa de toda la barra, que puede salir de la integral, y lo divido para L, ¿no? Lo divido para L. Y quedando dentro de la integral, ¿sí?, la variable X y, por supuesto, el diferencial de X. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He hecho la sustitución del diferencial de la masa en términos del diferencial de X. Y luego de ahí decir, bueno, entonces, ¿cuánto es o a dónde está ubicado el centro de masa de esto? Suponiendo que aquí el extremo izquierdo de la varilla esté a una distancia A, ¿verdad?, que sea dato. Entonces, ustedes tienen que resolver que este barrido de la integral va desde A, desde cuando X vale A, hasta cuando X vale L más A, que L es la longitud de la varilla. Y de esa forma ustedes van a resolver con esta integral dónde está localizado el centro de masa. Por ejemplo, ustedes verían aquí que esto se cancela, quedando entonces 1 sobre L, y en la resolución de la integral tendrían el valor de X al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? X al cuadrado sobre 2. Entonces tendríamos el 2 sale de aquí, y podemos evaluarlo entre A y L más A. Ustedes resuelven eso y tendrán allí la respuesta de la localización del centro de masa. Bueno, eso es un ejemplo entonces que hemos puesto acá. Ahora, y lo mismo se puede hacer si ustedes tienen un cuerpo que no solamente su masa está distribuida en una dimensión, sino está distribuida en X, en Y y en Z. Entonces ahí habría que hacer para X, para Y y para Z.